porque nos permite, Señor, un día más, un domingo más, Señor, presentarnos delante de ti. Es el último domingo de agosto, Señor, y se acerca ya también septiembre, Señor, quizá la vuelta de vacaciones para alguno. Y, Señor, te queremos pedir, Señor, que tú nos sigas bendiciendo y ayudando a cada uno de nosotros, que nos guarde, Señor, y que pronto, Señor, podamos volver a vernos en la iglesia. Aún así, Señor, te damos las gracias, Señor, como lo hacemos todos los domingos, por poder tener este culto, Señor, por poder estar juntos, Señor, aunque sea en la distancia, pero juntos, Señor, para estar en tu presencia y tributarte el culto que queremos hacer hoy. Gracias, Señor, por todas las participaciones de los hermanos. Gracias, Señor, porque podemos ponernos delante de ti. Gracias por la predicación que vamos a escuchar, por las alabanzas, por las oraciones, por todo, Señor, lo que se va a exponer. Por la Santa Cena, Señor, ayúdanos y bendícenos para que podamos también nosotros, Señor, ser luminares en este mundo. Y queremos tributarte, Señor, este culto a ti, que sea de gloria y de honra, y que, Señor, alguna persona que lo pueda escuchar, Señor, pueda también, Señor, llegar a entender que solo en tu Hijo Jesucristo hay salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por este culto. Te queremos dar las gracias, Señor, porque podemos hacerlo, Señor, aunque no podamos estar en la iglesia, y lo queremos poner delante de ti. Que sea un culto bendecido, Señor, y que salgamos, Señor, fortalecidos después de escucharlo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Soy de barro, moldéame, límpiame, y úsame, moldéame, límpiame, y úsame, Señor. Amén, hermanos. Estar contigo, no hay nada mejor que estar en tu presencia, no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que estar en tu presencia. Quiero mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. No hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor que estar en tu presencia, no hay nada mejor que estar contigo, no hay nada mejor
estar en tu presencia. Hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Amén. Has cambiado mi lamento en baile, me veniste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me veniste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos sueltan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Ahora los cielos sueltan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Cambiado mi lamento en baile, me veniste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me veniste todo de alegría. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 16, hay un texto muy conocido por todos nosotros, que es aquel que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque tú estás en el cielo, pero también estás aquí con nosotros. Gracias por tu ayuda. Padre, estamos pasando, como muy bien sabes, unos tiempos muy complicados. Padre, muchas veces estamos pasando por angustias, porque no estamos viendo ninguna mejoría, o poca por lo menos, pero sabemos también, Señor, que tú estás, que tú ves, que tú oyes, y tú dices que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé exactamente en este momento, Señor, en qué forma esto que está ocurriendo ahora, no solo en España, Europa y en el mundo, pueda realmente servir para bien, pero tú lo dices en tu palabra, y te doy gloria, y te damos gloria a ti, Señor, y esperamos realmente la respuesta de tu parte, que entendamos que la solidaridad, que la unidad entre las gentes es lo que tú quieres y no lo que está ocurriendo realmente. Padre bendito, te pedimos que nos ayudes a saber estar en las circunstancias, y tus hijos, Señor, que podamos ser motivos de ejemplo para con las gentes que nos rodean y que todavía no te conocen. Padre Santo, alabado seas, bendito seas, y gracias, bendito Dios, porque eres nuestro Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, te quiero dar las gracias en esta mañana, en este día, Señor, porque tú hasta aquí nos has cuidado y has estado con nosotros, Señor. Señor, te damos gracias porque a pesar de la situación, Señor, tú haces que estemos tranquilos, que tengamos paz, Señor, porque sabemos que nos quieres, que somos tus hijos, Señor, y que por encima de todo están tus promesas, Señor. Gracias porque por encima de ti no hay nada, y sabemos que tú, a pesar del caos, tienes las riendas de este mundo, Señor, y que no hay nada que pase que tú no permitas.
Te pido por las familias que están sufriendo, Señor, que tú las ayudes, Señor, y que si es tu voluntad, salves a las personas, las sanes, Señor. Y que esto pueda hacernos reflexionar, Señor, y hacernos pensar que por qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal todos, ¿no? Para que esta situación se dé. Señor, te pido que estés con todo tu pueblo, Señor, con todos tus hijos, Señor, y con todos los que sufren. Gracias, Señor, una vez más. Gracias por este culto, Señor, que estamos haciendo vía WhatsApp, Señor, porque aunque no nos veamos, no nos podemos tocar, Señor, pero realmente es gratificante igualmente, Señor. Señor, te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Pido que por favor nos cuides a todas las familias y amigos y personas, a todo el mundo, que los cuides por esta situación que está viniendo, que se acabe pronto, por favor, que tú nos ayudes también para que esto pase muy pronto y que haga como que no ha pasado nada. En nombre de Jesús, amén. Vamos a tener una lectura que nos va a introducir en el partimiento del pan y del vino en esta mañana, y la vamos a encontrar en Romanos, en la epístola de los Romanos, capítulo 5. Romanos 5, dice así la palabra del Señor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos porque ahora podemos ponernos delante de ti, Señor, delante del pan, delante del vino. Gracias, Señor, porque podemos tomar de estos símbolos, Señor. Gracias por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, como hemos leído, Señor, en tu palabra, para poder ser reconciliados. No había ninguna manera en que pudiéramos ser reconciliados contigo. Era necesario que se pagara ese precio del pecado, que era la muerte. Y tu Hijo Jesucristo lo pagó por cada uno de nosotros. Bendice el pan que vamos a tomar ahora. Bendícelo, Señor, en nuestras vidas. Que cuando nos pongamos delante del pan y delante del vino, sepamos que estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y debemos hacerlo con la reverencia, con el amor y con realmente la consideración de que somos hijos tuyos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y en memoria de tu Hijo Jesucristo, tomamos el pan, y en su memoria también recordamos su sangre, y tomamos el vino, sabiendo, Señor, que Él tuvo que derramar su sangre en la cruz por cada uno de nosotros, sabiendo que Él tuvo que sufrir en el Calvario, para que nosotros tengamos ahora reconciliación, acceso directo a ti, poder estar orando a ti,
hablando contigo y de nuevo teniendo comunión con nuestro Padre que eres tú. Gracias, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ese bendito sufrimiento. Y gracias, Señor, porque eso nos ha lavado de nuestros pecados. Ayúdanos y bendícenos, Señor, en ello. Y no solo, Señor, damos las gracias por la muerte de Cristo, sino damos las gracias por su resurrección. Él está ahora mismo a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y en memoria de tu Hijo Jesucristo, tomamos el pan y tomamos el vino. Y como el texto sigue diciendo, todas las veces que tomamos el pan y todas las veces que bebemos el vino, estamos recordando la muerte de tu Hijo Jesucristo hasta que Él venga. Y eso, Señor, nos da esperanza, esperanza para que haya salvación todavía en el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy se va a abrir tu palabra y personas pueden escucharla. Que hoy sea un día de salvación para todas aquellas personas que te reconozcan en su vida, que reconozcan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ayúdanos a nosotros a ser luminares, a ser voceros, a proclamar tu palabra con nuestras palabras y con nuestros hechos, para que pueda haber salvación y vida eterna para las personas que todavía no te tienen en su vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Recordad que la ofrenda podéis guardarla hasta cuando nos podamos reunir, o si queréis podéis enviarme un WhatsApp y os pasaré el número de cuenta de la iglesia para que lo podáis ingresar. Vamos a orar por la ofrenda. Gracias, Señor, porque tú nos pones en nuestro corazón también, Señor, el deseo de guardar una parte para ti. Y esa parte, Señor, es una parte, Señor, tan importante, porque es la parte que nos permite poder predicar tu palabra en Sant Vicenç dels Horts. Tú nos has puesto allí, Señor, para comunicar tu palabra, para abrir nuestras puertas, para compartir con todos los demás, con las personas del barrio, nuestras creencias, nuestra fe, nuestra caridad, nuestro apoyo, nuestro amor. Señor, ayúdanos a destinar esta ofrenda, Señor, para que tu obra en Sant Vicenç siga hacia adelante. Y no solo eso, Señor, sino que crezca en abundancia, como dices tú, 100 por 1. Bendícela tú, Señor, y haznos sabios para administrarla de la mejor manera posible. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.
Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor que la encontramos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículos del 4 al 9. Primera de Corintios 1, 4 al 9, dice así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hasta aquí, el Señor bendiga su palabra. Bien, todos sabemos que la iglesia de los Corintios pues, era una de las iglesias que más quebraderos de cabeza trajo al apóstol Pablo. Habían algunos problemas que afrontaba la iglesia, como por ejemplo eran las divisiones entre los hermanos. Habían también inmoralidades sexuales, habían litigios entre los hermanos, habían también desórdenes en la celebración de la Santa Cena y también problemas a la hora de ejercer los dones espirituales. Sin embargo, en la salutación de Pablo, en estos primeros versículos, Pablo alaba al Señor y le da gracias por varias cosas que esta iglesia ha recibido del Señor, y también encontramos promesas de bendición para el futuro. Es cierto que a partir del siguiente versículo del texto que hemos leído, a partir del versículo 10, podríamos decir que empiezan los palos, pero hay unas breves palabras de reconocimiento en estos versículos. Realmente la iglesia de los Corintios a priori pues no sería un buen ejemplo a imitar, pero aún y así podríamos estar contentos si algún día el Señor nos reconociese también a nosotros estas cosas positivas. Vamos pues a verlas en detalle para ver si también nosotros podemos imitar estas cosas buenas que el apóstol destaca aquí. Empieza Pablo con una oración de agradecimiento a Dios por los Corintios, una oración que es muy habitual en sus cartas a las iglesias. Cuando Pablo recordaba a los Corintios, pues a algunos podíamos pensar que a lo mejor se le retorcerían las tripas, pero no era así. Su primer pensamiento era de gratitud a Dios por cada uno de aquellos hermanos en la fe. Y Pablo concreta el motivo de su gratitud a Dios, que es por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, que encontramos en el versículo 4. Era una iglesia como ya hemos dicho, con muchos problemas y con pecados, y por esa razón pues la gracia de Dios sobreabundaba y se hacía aún más notoria si cabe. Como el propio Pablo decía a los romanos, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para cada uno de nosotros este tenía que ser pues el primer motivo de gratitud a Dios, en el momento que abrimos nuestros ojos a un nuevo día. Toda nuestra vida es una muestra real de la gracia y la misericordia de Dios que ha obrado en nosotros. El segundo motivo de gratitud de Pablo a Dios es porque la Iglesia pues, ha sido enriquecida en todas las cosas, pero especialmente en toda palabra y en toda ciencia, nos dice el texto. En el versículo 5. ¿A qué palabra y a qué ciencia se refiere el apóstol? Pues algunos interpretan pues, que Pablo se refiere pues, al don de lenguas e interpretación, del que hablará más adelante en el capítulo 14. Sin embargo, no, al referirse a la palabra, más bien tiene que ver con la doctrina recibida por la predicación de los apóstoles y los colaboradores de Pablo.
Y no solo han sido enriquecidos con esta predicación, sino también con la ciencia, es decir, con el conocimiento para entenderla y aplicarla en sus vidas. Y esa ciencia no puede venir de otro que el Espíritu Santo, que es quien nos revela la palabra y nos la hace entender. Muchas veces hemos oído, es una cosa que se suele decir, ¿no?, que la predicación de la palabra es la parte más importante del culto. Y tanto se llegó a decir esto que me parecía que el resto de fases del culto pues eran secundarias a la predicación. Bueno, lo cierto es que todo lo que se hace en el culto es importante, tanto la predicación como la alabanza, la oración o la Santa Cena. Pero sí que es cierto que la predicación tiene una relevancia especial, porque otras fases pues las hacemos nosotros. Nosotros alabamos, nosotros oramos, nosotros recordamos el sacrificio de Cristo, pero en la predicación es Dios el actor y nosotros somos los receptores, incluidos los que estamos predicando. Dios habla a través de su palabra y nosotros escuchamos. Y es el Espíritu Santo el que nos da la ciencia, como dice aquí el texto, es decir, que es el que hace que la asimilemos y la apliquemos en nuestros corazones. Como decía Isaías, la palabra de Dios nunca sale en vano, del mismo modo que la lluvia siempre riega la tierra. La lluvia no se queda flotando en el aire, siempre acaba cayendo a la tierra. Dice, aquel texto lo recordamos bien, decía, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Este texto, Isaías 55. Pues aquí estriba la importancia de la predicación, siempre que ésta también pues, sea inspirada por el Señor, y que no sean palabras de humana sabiduría, como decía también Pablo. La palabra nos exhorta, nos anima, nos enseña, etc. Y si no la atendemos, pues entonces la palabra se convierte en juicio, como los profetas que eran encomendados por el Señor, oyese o no oyese el pueblo la palabra. Pues bien, después continúa el apóstol dando gracias a Dios por los corintios, porque el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ellos. Hemos visto que el apóstol da gracias a Dios porque han sido bendecidos con la palabra y la ciencia, y ahora por el testimonio de Cristo que ha sido confirmado en ellos. A pesar de todos los defectos y problemas de los corintios, Pablo tenía la certeza de que eran hijos de Dios. El testimonio de Cristo en ellos era el sello del Espíritu Santo que se manifestaba en sus vidas, en sus palabras y en sus hechos. Nos surge una pregunta en relación con esto. ¿Podemos nosotros tener la seguridad de que un hermano es realmente un hijo de Dios? Y como ellos, con Pablo, pues daba gracias a Dios porque el testimonio del Señor estaba en los corintios, estaba seguro de que ellos eran creyentes a pesar de todo. Pues bien, ¿podemos tener nosotros esa seguridad? Pues mira, en 2 de Timoteo encontramos este texto que nos dice así, en 2 de Timoteo 2:19, dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es verdad que, en última instancia, es solamente el Señor quien tiene la total certeza de quiénes son suyos. A nosotros las personas nos pueden engañar, pero jamás pueden engañar al Señor. Sin embargo, pues ciertas pistas sí que nos pueden dar bastante certeza de quién es nacido de nuevo y quién no lo es. Y os acordáis de aquellas palabras que dijo el Señor, de que
por sus frutos los conoceréis. Y aquí Pablo también hace referencia a que el testimonio de Cristo se manifestaba en los corintios por sus frutos. Como sigue diciendo el texto que estamos tratando, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Los dones que ejercían los corintios eran el testimonio de que eran hijos de Dios. ¿Y qué dones? ¿Qué dones eran estos? Pues en resumen, Pablo mismo en esta carta a los Corintios, en el capítulo 12, hace un breve resumen de esos dones. Dice así el texto, 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Claro, este tema de los dones de la iglesia, de los corintios, sabéis que, bueno, es un tema extenso, Pero a priori Pablo alaba a los corintios porque estos dones ejercidos por la iglesia eran los frutos por los cuales el testimonio de Cristo se manifestaba en ellos. Lo que es más importante para nosotros hoy en día es que hemos de hacer tangible, nosotros también, el testimonio de Cristo a través de los dones que el Espíritu Santo nos ha concedido. Si queremos ser alabados por el Señor, del mismo modo que Pablo alababa a los corintios, hemos de poner en práctica los dones que hoy en día el Espíritu Santo ha querido concedernos. El Espíritu Santo es soberano y en cada época, en cada circunstancia, ha repartido los dones que Él ha creído necesarios en ese momento. Probablemente el don de los milagros o las lenguas que nos menciona aquí quizá ya no sean necesarios en este tiempo. No entraremos en detalles, pero sin duda hay otros dones pues que podríamos decir que también son muy efectivos y necesarios aquí y ahora. Y como siempre decimos, si no sabemos cuál es nuestro don, pues es un tema de oración, para que también en cada uno de nosotros pues también sea manifiesto el testimonio de Cristo que estamos diciendo. Pues bien, seguimos y a continuación el apóstol hace un giro en su argumentación, de esos giros típicos que hace el apóstol, y dice así, siguiendo el texto, dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver el tema de los dones espirituales con la segunda venida de Cristo? Pues en verdad tiene mucho que ver, porque la perspectiva del regreso del Señor es lo que pone el ejercicio de nuestros dones en la vía correcta. Esto mismo es lo que enseñó Jesús en la parábola de los talentos. ¿Os acordáis que no entregó el Señor aquellos talentos a sus siervos para su propio beneficio personal o para su gloria? Aquellos siervos debían trabajar aquellos talentos para ofrecer al Señor los beneficios a su regreso. Y del mismo modo, pues los dones nos son entregados en vida para que en la manifestación de Jesucristo, cuando el Señor vuelva, podamos también entregarle los beneficios que hemos obtenido del ejercicio de esos dones. Y si lo hacemos así, y si no caemos en el error de algunos de los corintios, que podemos ver en la carta que ellos buscaban su propia vanagloria, el ejercicio de aquellos dones, si lo hacemos así para aportar al Señor cuando Él venga, cuando Él regrese, pues los beneficios que hemos conseguido, pues el Señor nos promete lo que Pablo también les dice aquí a los corintios: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo da por sentado que en cualquier caso, y a pesar de nuestros errores, en el ejercicio de nuestros dones, porque nos podemos equivocar, pero en aquel día de las bodas del Cordero, pues cada uno de nosotros seremos presentados ante el esposo. Nos dice aquí que sin mancha y sin nada que reprochar de nuestra vida pasada. Esto de que seremos irreprensibles y sin mancha es una constante que encontramos también en las cartas de Pablo a los Efesios, a los Filipenses y a los Colosenses. Por ejemplo, en Colosenses nos dice así, en Colosenses 1:21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pues bien, es cierto que en aquel día seremos irreprensibles y sin mancha, pero para eso, pues tenemos que pasar aquí por lo que podríamos llamar por el túnel de lavado. Tenemos que estar dispuestos y aceptar la disciplina del Señor, y eso va a ser una constante en nuestra vida hasta que estemos con Él. Como dice nuestro texto, Él nos va a confirmar hasta el fin. Y hemos de pedir al Señor que nos ayude a aceptar su actuación en nosotros y que seamos dóciles para que en el día del Señor realmente seamos así, irreprensibles y sin mancha. Y termina el apóstol estas primeras palabras de agradecimiento al Señor y reconocimiento de los corintios con un versículo que pone al Señor por encima de todas las cosas. Vuelve de algún modo pues al inicio de la salutación. Dice el versículo, dice así, el versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y es cierto que los corintios habían sido enriquecidos, lo hemos visto, con la palabra, con diversos dones, demostraban ser hijos de Dios con el ejercicio de sus dones, pero nada de esto había sido mérito propio, sino que solamente por la gracia y la fidelidad de Dios es que habían sido llamados para reconciliarse con el Señor. Pues bien, del mismo modo, pues no hay ningún mérito en ninguno de nosotros. El Espíritu Santo ha repartido dones a su Iglesia. Eso es bueno, es necesario, como estamos viendo. Pero lo más grande que hemos recibido del Señor es su llamamiento, que dice aquí el texto. Así como Jesús, ¿os acordáis que llamó con poder a Lázaro cuando estaba muerto? Y su llamamiento le devolvió la vida, pues del mismo modo el Señor nos llamó a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, obrando el milagro de la resurrección espiritual en nosotros. Nada podíamos hacer para llamar la atención del Señor, para que nos llamara, porque éramos cadáveres espirituales. Y el principal objetivo de ese llamamiento que nos hace el Señor no es para darnos dones, para dar fruto. Que sí, eso vendría después, pero el principal objetivo del llamamiento es algo infinitamente superior. Dice el texto: llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Sabéis que a veces leemos los textos bíblicos de corrido, los conocemos muy bien, estamos muy acostumbrados al lenguaje bíblico y perdemos de vista la verdadera dimensión de lo que la palabra nos está diciendo. Y lo que está diciendo aquí, esta frase de ser llamados a tener comunión con Jesucristo, pues no es cualquier cosa, si nos fijamos con atención. Por ejemplo, sabéis que muchas veces recibimos peticiones de amistad en nuestras redes sociales, en WhatsApp, en Facebook.
peticiones de antiguos compañeros del colegio, de familiares, de creyentes. Le damos a aceptar y ya está. Ya están en nuestro círculo de amistades y podemos relacionarnos con ellos, podemos mandarles fotos, mensajes, etc. Pues imaginaros que un buen día encontramos una petición de amistad en nuestro móvil de nada más y nada menos que el rey Felipe VI. Pensaríamos, esto es spam, esto es una broma, no puede ser verdad que el rey pues me pida amistad a mí. Pero que lo contrastásemos y que, no, pues es verdad. ¿Cómo nos sentiríamos al constatar de que nada menos que el rey de España quiere tener una relación de amistad con nosotros? Y no solamente para intercambiar mensajes o fotos, sino para tener una relación mucho más íntima y real. Pues bien, ya estáis imaginando el sentido de este ejemplo, ¿no? Que es que el Señor, el que nos ha llamado para tal relación, no es el rey de España, sino que es alguien infinitamente a Él. Es el Rey de Reyes, Dios mismo manifestado en la persona de Cristo, que nos ha mandado una petición de amistad, para tener comunión con nosotros, no para cualquier cosa, para tener una íntima relación con Él. Pues ya hemos dicho, es un ejemplo, pero es verdaderamente, ser llamados para tener comunión con Jesucristo es un privilegio, es un privilegio que jamás llegaremos a abarcar con nuestra mente limitada. Y tenemos que dar gracias a Dios por ello, porque el Señor, por encima de todas las cosas, el Señor ha querido llamarnos para tener comunión con nosotros. Bueno, pues hemos llegado al final de esta breve meditación. Como decíamos al principio, la iglesia de los Corintios no es quizá el mejor ejemplo de iglesia primitiva que tengamos que imitar, pero aún así, pues el apóstol Pablo encuentra estas cosas positivas en ellos, cosas que en verdad, como las hemos visto, que son los fundamentos de nuestra fe, como son la gracia de Dios que hemos obtenido mediante el llamamiento de Dios, un llamamiento, pues no para vivir en una vida pasiva en los caminos del Señor, sino activos en los dones que el Señor nos ha concedido, para que los pongamos en práctica y que seamos así un fiel testimonio de que somos hijos del Señor. Pero por encima de todo, agradecer al Señor lo que acabamos de ver, que ese llamamiento ha sido para tener comunión con Él. Una comunión que nunca se interrumpirá si le somos fieles y que se consumará el día que podamos verle cara a cara. Pues tenemos que ser agradecidos por las cosas que el Señor nos ha otorgado por gracia, la primera de ellas la salvación en Cristo, y que Él nos ayude a ser fieles en la administración de los dones que Él ha puesto en nuestras manos. Me gustaría terminar volviendo a leer este texto, y así pues con todo lo que hemos visto pues podemos sacarle más jugo a este pasaje precioso. Vamos a leerlo de nuevo. Primera de Corintios 1, 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pues gracias al Señor por estas maravillas que el Señor ha puesto en nuestras manos, por los dones que Él ha dado a su Iglesia y sobre todo, por encima de todo, por ese llamamiento que el Señor nos ha hecho para tener comunión
con su Hijo Jesucristo. Y nada más, y que el Señor nos bendiga. Desde el pronto amanecer hasta que se pone el sol, Él es fiel, en sus promesas confiaré. Su palabra firme es, siempre permanecerá. Él es fiel, en sus promesas confiaré. En su pacto firme estoy, al andar con Él yo voy. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Si tropiezo en el error y humillado ante Él yo voy. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Perdón, de la culpa libre soy. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Él restaura el corazón, conoce mi condición. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Y la prueba he de pasar. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Nunca me abandonará y su voz podré escuchar. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Sobre mí Él comenzó y hasta que completa esté. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Sobre mí Él comenzó y hasta que completa esté. Él es fiel, en sus promesas confiaré. Y ahora, Señor, queremos darte las gracias por este culto que hemos tenido. Gracias, Señor, porque hemos podido escuchar tu palabra, Señor. Gracias por Moisés, Señor, la reflexión que él nos ha hecho, Señor, en 1 Corintios. Gracias, Señor, por las alabanzas que hemos tenido también, Señor, por las oraciones, por las participaciones, por todo, Señor, lo que hemos podido disfrutar, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, en nuestra iglesia, Señor. Ves preparando, Señor, el momento en el que podamos volver de nuevo, Señor, a tener nuestros cultos. Estate con todos nuestros hermanos mayores, estate también, Señor, con todas las personas que están pasando necesidad, estate con todas aquellas personas que te necesitan y sobre todo, Señor, gracias, Señor, porque tu palabra se puede volver a abrir y se ha vuelto a abrir un domingo más, Señor, para salvación. Ayúdanos, Señor, a comunicar, Señor, el mensaje, a predicar, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, que es salvación y vida eterna, y hacerlo llegar a todas aquellas personas, Señor, que todavía no te tienen en sus vidas. Bendice, Señor, los hermanos que están todavía de vacaciones, Señor, los desplazamientos, Señor, de la vuelta, Señor, y estate con todos nosotros también, Señor. Estate con nuestros hermanos mayores, Señor, con todos aquellos hermanos que están pasando por necesidad, por enfermedad, Señor,
aquellos, Señor, que están trabajando, Señor, en sitios, Señor, en los cuales es susceptible de que puedan coger la enfermedad, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todos los hermanos, Señor, que están trabajando para que los cultos puedan seguir. Gracias, Señor, por todos los hermanos que siguen trabajando para que la iglesia, Señor, siga adelante, para que las instalaciones estén bien, Señor, para que también, Señor, podamos tener de nuevo, Señor, nuestras actividades. Y gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te queremos, Señor, rendir este culto a ti, Señor, y gracias, Señor, por lo que hemos recibido en el día de hoy, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén.